Lucas capítulo 9. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces, ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes. Así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron: ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos, y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron algunos: dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad: algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente,
aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: «Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él». Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Muy bien, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Bien, la Biblia no es solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Bueno, nosotros como familia estamos estudiando la Biblia en orden y ya hemos venido avanzando en el Evangelio de Lucas. Recordemos, ¿cuáles son las principales virtudes que promueve el Evangelio de Lucas? Cuando yo leo Lucas, ¿qué debe quedarse en mi mente y en mi corazón como virtud? Número 1, la certeza de quién es Cristo. ¿Sí? Eso es lo que principalmente promueve el Evangelio de Lucas. La certeza de quién es Cristo, la certeza de su historia, la certeza de sus milagros, la certeza de quién es Él. Eso es lo que principalmente se nos debe quedar como virtud. Otra cosa, ¿cuál es la intención de Lucas cuando escribe su evangelio? Él quiere que su receptor pueda estar seguro de la veracidad de la historia de Cristo. Nosotros no creemos en mitos, no creemos en leyendas, no creemos en fábulas, creemos en Jesucristo, un personaje histórico. Género literario, esta es una narración didáctica. ¿A quién va dirigido? A Teófilo, un griego, y a un público griego en general. Contexto histórico, geográfico y cultural. Lo que aquí se narra sucedió entre el año 5 después de Cristo hasta el año 38 más o menos después de Cristo. Armonía, coherencia y lógica. Ya nosotros venimos estudiando los 4 evangelios. Ya hemos estudiado Mateo, Marcos y ahora estamos en Lucas. Y los evangelios se complementan. Aplicación para la vida práctica. Bien, hoy que hemos leído el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 36, nos quedan varias cosas. Número 1, Jesucristo cuando enseña a las multitudes les enseña acerca del reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios ya está en acción y es el reinado de Dios y de su Hijo Jesucristo en el corazón de las personas que los hemos recibido, que hemos recibido la misericordia y el perdón de Dios a través de su Hijo. Los discípulos vemos en este relato que empiezan una misión de prueba, una misión de entrenamiento, y nuestro Señor Jesucristo les da poder para expulsar demonios, poder para sanar enfermedades. Esas son las credenciales del Mesías. Después tenemos la gran declaración de Pedro, que es el vocero de los apóstoles. Y Pedro dice: tú eres el Mesías, o sea, tú eres el prometido en el Antiguo Testamento, eres el Mesías de Israel, el esperado. Después Jesucristo predice su muerte y después viene el relato de la transfiguración, donde ellos vieron la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. Está Cristo en el monte, se aparece Elías, se aparece Moisés. Cristo muestra su gloria, una nube dice: este es mi Hijo amado. Quiere decir que Jesucristo, nuevamente aquí este relato nos dice, Jesucristo es Dios. Ahora, si Jesucristo es un personaje histórico, si sus milagros son reales y si Jesucristo es Dios, gran conclusión y gran aplicación para nuestra vida. Debemos confiarle todo lo que somos, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo un personaje histórico, Jesucristo alguien que vino a salvarnos, el Hijo de Dios, Dios mismo con nosotros, que vino a salvarnos. Damos gracias a Dios por enviar a su Hijo y tener misericordia de nosotros. Muy bien, amigo,
Te felicitamos por acompañarnos hasta aquí, clase número 86 del mejor manual de crianza. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!